y el ICA simplemente ejecuta como una especie de peón técnico unas normas que le han establecido. En los títulos de las convocatorias, ¿qué dice? Título de la convocatoria: por la cual se establecen los criterios, requisitos, procedimientos de los términos de referencia para adelantar tal cosa. En la parte resolutiva de las convocatorias, ¿qué dice? Apruébense los términos de referencia en la convocatoria pública de riego y drenaje, con sujeción a los cuales el operador, es decir, el ICA, implementará y ejecutará dicho mecanismo, y firma el doctor Andrés Felipe. Pero además, ¿cuál es el modus operandi? Se reúnen los técnicos del ICA, le aplican una especie de plantilla a los documentos que han entregado los interesados, de ahí salen unos puntajes, y esos puntajes que da el ICA no determinan automáticamente que la plata se distribuya así. Esos puntajes van a un organismo que se llama el Comité Administrativo, que es un organismo conjunto entre 3 altos funcionarios del Ministerio de Agricultura y uno del ICA. Los funcionarios del Ministerio de Agricultura, ¿quiénes son? El viceministro de Agricultura, el gerente general del INCODER, el director de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y el señor Jorge Andrés Caro, representante del ICA en Colombia. Y vamos a ver más adelante cómo el gobierno diseñó esas convocatorias para que produjeran los efectos que produjeron. Pero como si fuera poco el poder que estoy describiendo dentro del ICA, del Ministerio de Agricultura, ahí aparece en el Ministerio de Agricultura funcionando un personaje llamado Carlos Polo, que es como una especie de cuadro político del doctor Luis Eduardo Vives y que opera en la ciudad de Santa Marta, y que dicen hoy en la revista Cambio que está bastante rico cuando antes era un técnico con menguados ingresos. Fue alcalde de Santa Marta, fue subgerente de infraestructura del INCODER siendo ministro Andrés Felipe Arias, hoy es contratista del Ministerio de Agricultura y es el enlace del Ministerio de Agricultura en el ICA. Conociendo al doctor Caro, el director del ICA, podrá uno pensar el grado de independencia que éste tiene frente al enviado del Ministerio de Agricultura. ¿Cómo armaron la cosa para que se produjeran los efectos que se produjeron? Ese de la concentración, ese de que una sola familia coge no sé cuántos. Primero, la convocatoria del 2008, que es de la que nos estamos refiriendo, no distingue entre pequeños y medianos y grandes productores. Les parece muy democrático que todos son iguales. Entonces aquí resulta que en un partido de tenis es muy igualitario que el uno tenga 25 años y sea un jayán de 1,90 y el contendor sea un muchacho de 12 años con una raquetica, y eso les parece muy igualitario porque son 1 y 1 y cada uno tiene de a raqueta y cada uno tiene de a bola. Calculado, por supuesto, para que no pudieran ganar los pequeños. Le dieron a la contrapartida, es decir, a la plata que ponía el finquero, 300 puntos sobre 1000. Entre más contrapartida daba, más puntos ganaba. Y por supuesto los pequeños, ¿qué contrapartida iban a dar? Tenían que salir a ver si algún alcalde les prestaba unos centavos, a ver si lograban inventarse algún tipo de contrapartida. Esto ha sufrido algunos ajustes en la segunda convocatoria, pero me estoy refiriendo a la primera, que es la de la gracia de este asunto. Y ojo con esto, la convocatoria no prohíbe el arrendamiento. La convocatoria no dice que a una persona que haya arrendado un pedazo de tierra no le puedan dar el subsidio. La convocatoria dice, y esta es la parte fundamental de este análisis, que la plata, los 600 millones de cada subsidio, se entregarán según proyecto, por proyecto, o sea, tope máximo 600 millones por proyecto. Hasta el empresario más menso, y los empresarios no suelen ser mensos, apenas coge esa convocatoria y dice, pues en mi finca caben 3 proyectos o 5 proyectos o 10 proyectos, que fue lo que efectivamente hicieron, y por algo de pudor, para no poner al mismo empresario tramitándolos todos, pues puso a la señora, puso al hijo, puso al hermano, puso al suegro. Pero la convocatoria, este es el eje del debate, estaba calculada para que se produjera este efecto. Calculada para que se produjera este efecto, y la Contraloría y la Fiscalía deben investigar si estamos ante un ministerio de ineptos o estamos ante un ministro o un ministerio que actúa de manera inescrupulosa. Porque a mí no me pueden decir que no se dieron cuenta, senadores.
O sea, cuando el Ministerio de Agricultura se reunió y dijo que el tope máximo era de 600 millones, también seguramente discutieron si era de 600 o de 300 o 500, y a nadie se le ocurrió preguntar, ¿y 600 por qué? ¿Por proyecto? ¿Por predio? ¿Por familia? ¿Por persona natural? ¿A nadie se le ocurrió preguntarse eso, doctor Arias? ¿A nadie? Yo no creo que sean unos genios como ellos creen, pero cretinos no son. Y era obvio que tenía que suceder lo que sucedió. Es el punto clave del debate. Mi acusación es que esto se diseñó calculado para producir ese efecto. ¿Qué hay debajo de eso? Es lo que no sé. Es lo que deberán investigar las autoridades respectivas. Pero eso fue lo que sucedió. Miremos con detenimiento el caso de la familia Dávila. Ese es un caso sobre el cual vale la pena detenerse. Ustedes van a ver que al final no es con ganas de molestar, sino que es que en el caso de la familia Dávila sucedió otra cosa que es peor todavía. Que como con esas reglas que hicieron a su favor no fue capaz de ganarse toda la plata, le cambiaron las reglas. Violando la ley, viceministro. Veamos cuál es el detalle del asunto. Digamos primero esto, la familia Dávila, de Santa Marta, Dávila Abondano, es una familia poderosísima. Amiguísimos del presidente de la República, hay que ver los homenajes que le han hecho en la Casa de Nariño, ahí está en la televisión. Los patriarcas lo reciben como si fuera el embajador de una potencia extranjera. Allá desfilan los ministros y el presidente a celebrarle sus inversiones. Un periodista de los más reputados de Colombia, conocido por su seriedad, en un artículo en el Nuevo Siglo del 21 de octubre pasado, hablando de este tema, escribió esto: Arias se ha negado a explicar en qué avioneta privada viaja en sus constantes giras por la costa atlántica. Dice este periodista: Arias se ha negado a explicar en qué avioneta privada viaja en sus constantes giras por la costa atlántica. Lo reto a que lo diga y a que explique además la plata que ciertos palmeros contribuyen la plata con que ciertos palmeros samarios contribuyeron a la campaña del doctor Arias. Lo reta a este periodista. Y el doctor Arias, que suele ser tan parlanchín, no ha abierto su boca para dar algún tipo de explicación. Y agrega el periodista: en ambos casos, estoy leyendo textualmente, la respuesta tiene que ver con la familia Dávila Abondano. En ambos casos, repito, la respuesta tiene que ver con la familia Dávila Abondano, a quien le tocaron 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por 2.429 millones de pesos, incluida una plata que se la dieron a la novia del hijo, que repito, seguramente avergonzados porque no aparecieran tantos Dávilas, les pareció mejor poner a doña Valeria Domínguez ahí a recogerse sus pesos. Pero ojo con este detalle, ya casi termino, señor presidente. Les decía hace un momento que el ICA tiene un comité de expertos, uno de los cuales es el mencionado doctor que cité hace un momento, que es enlace con el gobierno, el Ministerio de Agricultura, el doctor Carlos Polo. Pero hay un grupo de técnicos. Yo asumo una actitud respetuosa frente a esos técnicos. Algunos lo oímos ayer en la W hablando aterrado, paniqueado, contando verdades sobre esto y confirmando lo que les voy a contar en este momento. Porque el ministro, el viceministro se fue allá a amenazarlos. ¿Qué es? ¿Qué tipo de país es este? Ya la otra vez el doctor Andrés Felipe Arias amenazó con meter a la cárcel al director del SEGA porque dio unas cifras que no le gustaban al doctor Arias. Y obligó al DANE a cambiar la estadística del Ministerio de Agricultura a ver si le mejoraba el desastre aun cuando fuera en el papel. Tiene, repito, el ICA un comité de expertos que cogen las normas del ministerio, las comparan con los papeles que llenan quienes aspiren a esas platas, y eso da un puntaje, y eso lo ordenan en un puntaje,
y ganan los que tengan más puntos, o sea, un concurso pues